temas. El Colegio de Profesores pidió al Ministerio de Educación medidas para enfrentar el déficit docente y la crisis de pedagogías que atraviesa nuestro país. El organismo aseguró que si bien el plan de reactivación educativa de Mineduc considera materias importantes, no es suficiente. Para conversar más al respecto nos acompaña el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. Carlos, ¿cómo estás? Un placer. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, Nicolás? Un gusto de saludarlo también. A ver, quiero comenzar por parte de la introducción. ¿Por qué consideran que el plan de reactivación, educativa que presenta el Ministerio de Educación es un buen punto de partida, pero insuficiente? ¿Qué le falta? Bueno, en primer lugar, porque indudablemente nos parece que el plan de reactivación es una necesidad país, que por supuesto nosotros estamos muy comprometidos con él y por ello estamos participando en el Consejo Asesor. En esa línea, en esa directriz, nos parece que también se debe de aprovechar esta oportunidad y esta ocasión para poder avanzar en políticas de fondo profundas que generen efectivamente una reactivación también de lo que es pedagogía y de los intereses que hoy día puedan existir a nivel de nuestra sociedad para que los jóvenes estudien pedagogía. Y allí es donde tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo, por qué se genera esta crisis, por qué la falta de jóvenes que quieran estudiar pedagogía, y nos parece en ese sentido que se deben de dictar políticas claras, concretas, que vayan en la perspectiva de poder mejorar las condiciones de cómo se ejerce la profesión docente hoy día en Chile. Y eso va a tener también repercusiones, indudablemente, Nicolás, va a tener repercusiones en lo que tiene que ver con el rezago educativo, porque hoy día el gran problema que existe es que las condiciones en las cuales se está ejerciendo la profesión docente no garantizan efectivamente una buena educación en nuestro país. Profundicemos en eso, en las condiciones de la profesión docente que finalmente terminan también en desmedro de lo que puede ser la calidad educativa que todos queremos tener, evidentemente. Por cierto, nosotros el año recién pasado, prácticamente durante todo el año, estuvimos denunciando como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile una serie de situaciones que se dieron durante todo el año en distintos lugares del país. En primer lugar, las condiciones de infraestructura, en donde nuestros estudiantes, lamentablemente, tuvieron que convivir con condiciones que no son las óptimas, ni siquiera las mínimas necesarias para poder estudiar como corresponde. Sabemos que hay un problema importante de rezago, pero también hay un problema de deserción escolar que se dio a conocer a finales del año pasado, y la verdad es que si analizamos los motivos por los cuales estamos llegando hoy día a esos niveles lamentablemente de ausentismo escolar en nuestros establecimientos educacionales, en muchos lugares tiene que ver con las condiciones en las cuales los niños y los jóvenes están estudiando. Lo denunciamos, ventanas sin vidrios, salas absolutamente inutilizadas por el tema de la humedad, sin embargo allí estaban nuestros estudiantes. Y en ese tenor también, por supuesto, eso lo sufren quienes laboran allí al interior de los espacios escolares. Entonces creemos que las condiciones de infraestructura son un elemento fundamental a mejorar. Pero también, en este mismo tenor, Nicolás, nos parece muy relevante el poder avanzar efectivamente en un cambio de modelo educativo en nuestro país. Creemos que es tiempo de revisar qué es lo que estamos priorizando. Y hoy día, lamentablemente, más que propiciar y potenciar lo que es el trabajo colaborativo, el apoyarnos, el poder tener las condiciones para poder tener la mejor educación, hoy día hay una cantidad enorme de tiempo que se dedica al interior de los espacios escolares, muchas veces a situaciones que son más bien administrativas, papeleo, situaciones que llevan a mucho estrés, a mucho agobio, y eso indudablemente que no va en directo beneficio de nuestros estudiantes. Creemos que ha llegado el tiempo de dedicar absolutamente el tiempo de la labor docente a los estudiantes y no a labores secundarias que muchas veces generan solo agobio laboral y no un directo beneficio a nuestros estudiantes. Claro, parte administrativa que de alguna manera los docentes, las profesoras, los profesores han tenido que ir abordando en horarios fuera del horario laboral, digamos, en sus casas, minutos que tienen que estar con su familia o lo que sea, digamos, en la vida diaria, pero también en las horas de permanencia, que están enfocadas más bien las horas de permanencia, Carlos, a ir preparando y ampliando lo que es la posibilidad de hacer una clase de un nivel, no quiero decir superior, pero sí profundizar justamente en lo que es el día de mañana, digamos, en las horas de permanencia, que entiendo se han ido aumentando, pero igualmente queda un debe al respecto, ¿no? Claro, porque además hay un incumplimiento legal en muchas escuelas de Chile, tal como lo denunciamos, incluso lo planteamos en Contraloría el año pasado,
porque en realidad las horas curriculares no lectivas, que son aquellas que están dedicadas para que el docente en la permanencia en su establecimiento educacional pueda planificar, Claro. pueda desarrollar otro tipo de labores, lamentablemente fueron ocupadas muchas veces por la falta de docentes, por las situaciones de licencias médicas muchas veces, dadas las condiciones en las cuales se trabajó el año pasado, y se obligaba a los colegas, por ejemplo, a esas horas no lectivas, tener que desarrollar horas lectivas. Pero además de ello, el tema del trabajo que el docente se lleva a su casa, revisión de pruebas, planificaciones y otros temas que se viene denunciando por años, lamentablemente sigue siendo una práctica muy recurrente en el ejercicio de nuestra profesión. Y nosotros creemos que, dada la situación de la pandemia, dada la necesidad de poder efectivamente reponer todo lo que tiene que ver con el rezago educativo que hoy día tenemos en nuestro país, se requiere que el máximo de tiempo de nuestros docentes esté dedicado efectivamente a los estudiantes y no tanto al papeleo inútil que muchas veces nos obliga a realizar o al trabajo administrativo que puede pasar a un segundo plano. Y aquí lo que necesitamos indudablemente es más tiempo para que los colegas estén con los estudiantes, estén fortaleciendo, por supuesto, los aprendizajes, que es nuestra gran preocupación. Carlos Díaz, como Colegio de Profesoras y Profesores, han sostenido, me imagino, estos puntos con el Ministerio de Educación desde el año pasado. ¿Cuál ha sido la recepción? Y por sobre todo, si ven de alguna manera un reforzamiento en lo que es este plan de reactivación educativa con este objetivo y otras materias de esa índole. Sí, efectivamente, este ha sido un tema bastante recurrente en nuestras reuniones durante todo el año 2022. De hecho, se avanzó en una ley miscelánea que hoy día ya es ley de la República, que también de alguna forma contiene preocupaciones respecto a este tema, pero indudablemente que nos parece que este año 2023 debe de ser el año en el cual se avance en varias de estas materias. Hay hoy día, por ejemplo, una ley en el Congreso que fue enviada el día 31 de enero pasado, que va a poner en discusión la situación, por ejemplo, de tener una doble evaluación docente, como es la que tenemos hoy día los colegas en todo el país. Y nos parece que es absolutamente impropio. Nosotros propiciamos que exista una sola evaluación, un solo sistema de evaluación a los docentes, y en ese sentido esperamos que el Congreso y por supuesto que el Ejecutivo también avancen en esta dirección. ¿Ustedes no pretenden y proponen eliminar la evaluación docente, como algunos sectores decían desde la mirada del Colegio de Profesores, sino la doble evaluación docente? Claro, nosotros hoy día, y es bueno que lo sepan, digamos, quienes nos escuchan, tenemos una doble evaluación. Somos el único gremio del país que tiene dos evaluaciones, que en realidad significan una cantidad enorme de trabajo administrativo fuera del horario laboral y no tiene ninguna lógica. Por ahora nos parece que en lo inmediato es fundamental terminar con esa doble evaluación y tener un solo sistema nacional de evaluación docente, uno solo. Pero en eso hemos venido trabajando y ya está el proyecto de ley, comienza la discusión ahora en marzo y creemos que eso también ayuda porque lamentablemente, lo reitero, esto de la doble evaluación docente desvía la preocupación central del docente hacia la labor educativa y se centra más bien en tratar de avanzar en un proceso evaluativo que demanda varios meses, que significa mucho trabajo también fuera del horario laboral, que es bastante estresante, que no tiene mucho sentido porque la verdad es que no necesariamente está en la lógica de entender y valorar lo que se hace en la sala de clases y por tanto creemos que eso se tiene que mejorar y en eso hay un proyecto de ley que también se está planteando. Pero en lo concreto, el papeleo inútil, el trabajo burocrático, todo aquello que nos desvía de la atención directa a los estudiantes y particularmente después de lo que hemos sufrido con la pandemia, es hoy una necesidad que le hemos planteado a las autoridades. De alguna forma hay recepción por parte de las autoridades del Ministerio hoy día frente a estos temas, pero queremos que eso se materialice en leyes concretas, en hechos concretos, en políticas determinadas que esperamos las veamos este año 2023. Ahora, en lo inmediato, Carlos Díaz, ese trabajo adicional que usted ha mencionado durante esta conversación, en la práctica, ¿cómo se puede abordar? Le pongo un ejemplo, aumentando lo que puede ser el personal administrativo de los establecimientos educacionales. ¿Esa es una forma? Esa es una forma, indudablemente, Nicolás, por cierto que es una posibilidad. Pero también creemos que debemos hacer un gran debate como país, un debate respecto del tema curricular, qué es lo que tenemos que enseñar y cuál es la labor y función que corresponde al docente. En realidad, lamentablemente, a través del tiempo, por las diversas situaciones que ha vivido nuestro país, cada vez el docente se le ha ido completando y llenando de una cantidad enorme de
quehaceres de tareas que no se condicen necesariamente con lo que debiera de ser solo la profesión docente. Hoy día, además de docentes, somos psicólogos, somos terapeutas, somos consejeros familiares, tenemos que preocuparnos de una cantidad enorme de tareas que no están en la línea de solo lo que es la labor docente. Entonces creemos que aquí se requiere una mirada país para poder entender que la labor educativa tenemos que desarrollarla, por cierto, entre todas y todos. La familia tiene que cumplir el papel que le corresponde porque obviamente sabemos los serios problemas familiares que muchas veces dejan al niño, al joven, al adolescente en una situación en la cual el único pilar que tienen muchas veces en la escuela es el liceo, es el profesor, y en ese sentido aquí tiene que haber una mirada de país para poder entender que los problemas graves, serios, si los queremos enfrentar, tenemos que también entregando más apoyo a las comunidades educativas. Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, muchísimas gracias nuevamente por estos minutos y esta conversación, Carlos. Que le vaya muy bien. No, un gusto, Nicolás. Siempre un placer conversar con usted y aprovecho de enviar un saludo muy especial a las profesoras y profesores de Chile, próximos ya a iniciar un nuevo año escolar, con la esperanza de que este año 2023 podamos avanzar indudablemente en mejoras para la educación chilena y para las profesoras y profesores de Chile. Sí, pues un bien para todos, finalmente el mayor de los éxitos. Que le vaya bien. Muchas gracias, Nicolás. Un gusto. Hasta luego, gracias.